Primero quisiera empezar presentando a nuestros dos participantes. Les damos la cordial bienvenida. Primero voy a empezar con Guillermo Poveda. Guillermo es un ingeniero en ciencias computacionales por la Universidad de Caldas, Colombia, con una especialización en ecosistemas de innovación y emprendimiento. Por más de 2 décadas se ha dedicado al desarrollo de empresas con base en tecnología en 10 países de Latinoamérica. Ha trabajado con roles de fundador, director, ejecutivo y advisor en una amplia gama de industrias en el sector privado y público. Cuenta con una experiencia como docente de tercer y cuarto nivel y ha diseñado y ejecutado programas de incubación y aceleración en países como Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá y Bolivia. Recientemente, Guillermo se desempeña como gerente corporativo de innovación para el Grupo Pichincha, a cargo de la estrategia de innovación de los negocios financieros del grupo, con presencia en 6 países. Bienvenido, Guillermo, a Doble Vía. Muchísimas gracias, un gusto estar acá. Ok, voy a seguir con Gisela Cóndor. Ella es publicista, estratega digital y especialista en redes sociales. Ha trabajado durante varios años en agencias de publicidad en la ciudad de Quito como Social Media Manager, creando estrategias y contenido digital para reconocidas marcas nacionales y multinacionales. Hace 2 años fundó Viga Brand Studio Creativo, en el cual brinda servicios de asesoramiento, planificación y creación de estrategias digitales en redes sociales para emprendedores. Le apasionan las redes sociales, con especial énfasis en Instagram, donde comparte contenido para emprendedores que quieren impulsar su marca a través de esta plataforma. Su accionar se basa en compartir su conocimiento como forma de trascender. Bienvenida, Gisela. Muchísimas gracias y es un placer estar en este espacio. Ok. Bueno, vamos a empezar un poco hablando y me gustaría iniciar con mi primera pregunta hacia Guillermo. ¿Cómo ha sido la metamorfosis de estos pequeños y grandes emprendimientos para adaptarse a estos tiempos? Creo que ha representado un reto importante, un reto complejo, no solo porque implica aprender nuevas herramientas y aprender nuevas destrezas. O sea, hay que adquirir nuevos conocimientos para enfrentar esta realidad que en la mayoría de los casos incluyó alguna forma de digitalización. Típicamente la mayoría de los negocios estaban acostumbrados a atender a sus clientes, recibirlos, conectarse con sus clientes de formas más tradicionales, más presenciales. Y aquí durante el encierro, pues la mayoría tuvo que entender mucho mejor el uso de tecnologías tan básicas como WhatsApp para negocios, redes sociales, incluso en algunos casos comercio electrónico, implica ya alguna complejidad mayor. Entonces, hay esta fase, este proceso que necesariamente significa aprender nuevas cosas y utilizar nuevas tecnologías, nuevas herramientas, pero creo que el corazón de todo es esa capacidad de adaptarse, ese cambio de mentalidad, de convencerse a sí mismos que sí pueden utilizar otras herramientas, que tienen que mirar de otra manera a su público y que incluso tienen que pensar en nuevos productos y nuevos servicios, que ahí es el famoso cambio del mindset, que es un reto mayor. Ok. Entonces hemos visto que sí, ¿no? Que el ámbito digital, las redes sociales se convirtieron en el escenario, ¿no? De interacción entre clientes y vendedores o comerciantes o emprendedores. Y bueno, Giselle, ¿nos puedes contar tú un poco de qué fuerza o cómo han cambiado el tema de las redes sociales en este tiempo? O sea, ¿qué papel han jugado ellas en este tiempo de crisis sanitaria? Bueno, en este tiempo las redes sociales se volvieron un canal directo de comunicación, no solamente por parte promocional. También vimos que todos los emprendedores, las empresas utilizaron ese canal para también comunicar todo lo que tiene que ver con su marca en cuanto al tema de bioseguridad, cómo estaban atravesando este proceso. Entonces, las redes pasaron a ser su canal principal y le dieron bastante cabida y están en ello todos los días. Se dieron cuenta también de que muchos habían descuidado ese canal. Entonces, al querer dar ese paso ya en este momento, muchos de ellos se dieron cuenta también que no es solamente una cuestión de publicar, sino que hay un proceso, una estrategia que tienen que tener día a día. Entonces, ha sido para ellos, yo creo, y para todos en general, un paso bien grande de cambio hacia la digitalización.
Ok, muchas gracias. Antes de seguir con las preguntas, pues quisiera pasar a que podamos observar un reportaje y una pequeña parte que nos dará una visión un poco más grande del tema de los emprendimientos en el Ecuador. Abrirse nuevos caminos, ser pionero en una nueva área comercial, iniciar un negocio desde cero e innovar son solo algunas de las características de quienes deciden emprender. Al emprendedor no le basta con hacer lo que otros hacen, ni solamente lo que ya funciona, sino que prueba nuevas formas de producir, comercializar y solucionar problemas. Incluso, economistas como Schumpeter aseguran que esta creatividad de los emprendedores tiende a dinamizar la economía entera. Esta clase de negocios está expuesta a triunfar o a fracasar en el corto plazo, pero todo depende del nivel de innovación, planificación y capacidad de adaptarse al entorno. Esta última característica toma fuerza en estos tiempos, puesto que las pequeñas y medianas empresas hoy deben acoplarse a esta nueva normalidad y a nuestra nueva forma de vida a propósito del COVID-19. Ecuador es considerado uno de los países más emprendedores de la región, posicionándose en 2017 como el país con la tasa más alta de actividad emprendedora en toda América Latina. Para el año 2019, casi 3 millones de adultos entre 25 y 40 años iniciaron un emprendimiento en este país. Sin embargo, a lo largo de la crisis sanitaria, 66.400 ecuatorianos han sido desvinculados de diversas empresas e instituciones. Muchos de ellos han decidido emprender en negocios que vayan de acuerdo a la necesidad de la ciudadanía en este momento. Hemos visto la producción de mascarillas con diseño, de trajes de bioseguridad, elementos de cuidado y aseo personal, restaurantes que fortalecieron su servicio a domicilio, entre otros cientos de ejemplos de adaptación. Se ha evidenciado un enorme desarrollo en la comunicación digital a través de redes sociales, y ahora estas se han convertido en el escenario para que clientes y emprendedores interactúen directamente. ¿Cuál es el futuro de los emprendimientos en el Ecuador? ¿En qué debo emprender actualmente? ¿Qué poder tienen las redes sociales y cómo utilizarlas en favor de mi negocio? De esto hablaremos hoy en Doble Vía con Estefanía Grunauer. Seguimos con las preguntas y me gustaría preguntar de nuevo a Guillermo. ¿Cuáles son las proyecciones para quienes busquen emprender en un futuro próximo? O sea, ¿a qué tienen que estar atentos? ¿A qué tienen que estar ahí listos en esta nueva normalidad? Hemos discutido de este tema ya en algunos foros, en algunos espacios, y creo que hay que partir de una realidad, ya la he mencionado antes, y es que no existe el escenario ideal para emprender. Nunca van a existir las condiciones perfectas para lanzar un nuevo negocio, para montar una empresa, arrancar con un emprendimiento. Siempre hay condiciones adversas. Lo que nos ha pasado durante este proceso de esta crisis sanitaria, finalmente una crisis socioeconómica también muy fuerte y por primera vez a nivel mundial, con la velocidad que nos impactó, que creo que está muy relacionado a la globalización. Finalmente lo que nos indica esto es que los emprendedores tienen que trabajar intensamente en lo que en los Estados Unidos se llegaron a denominar los escenarios VUCA, escenarios volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. Entonces, eso significa que primero emprender siempre va a ser complejo, ¿verdad? Siempre va a tener retos importantes, pero segundo, la naturaleza del emprendedor debe ser forzosamente tener muchísima flexibilidad y adaptabilidad. Yo creo que la diferencia entre una empresa grande, más formada, con más tiempo en el mercado y un emprendimiento, es que el emprendedor tiene menor riesgo y de cierta manera menor peso sobre sí mismo como para poder adaptarse y probar distintas cosas a medida que va saliendo al mercado. Debería formar parte de su ejercicio natural, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Entonces, la empresa probablemente ya tiene toda una estructura montada y es más complejo cambiar. El emprendedor normalmente está arrancando todavía este proceso de montar un negocio. Entonces, sí que esta realidad nos ha enseñado que hay que testear cosas rápidamente, conectarse mucho con el público, hay que nutrirse de lo que nuestro cliente quiere, aprender de ellos. Yo creo que Gisela hablaba hace un momento sobre las redes sociales y creo que necesitamos también cambiar la percepción de que las redes sociales son un medio de difusión. Las redes sociales deberían ser un medio de comunicación, de conversación.
deberíamos también nutrirnos de lo que la gente nos dice en las redes sociales, no solo de emitir un mensaje. Creo que si una empresa o un emprendimiento logra ser resiliente en este momento, va a crecer con muchísima fuerza, con condiciones mejores en el futuro mediano. Ok, me llamó la atención lo que mencionabas del tema de la adaptación, ¿no? O sea que en realidad, como les mencionaba al inicio, sí, nos adaptamos a esta nueva normalidad y ahora los negocios giran en torno a eso, a las entregas a domicilio, todo directo a la casa, o estas cosas de que venden las mascarillas que con diseños, que con cosas, que te combina la mascarilla con la ropa. Entonces, sí es como interesante ver esa manera en la que tenemos que adaptarnos a las circunstancias, porque a la final no es que se puede paralizar todo. Y respecto a lo que decías, Guillermo, me gustaría preguntarte si es que, a ver, yo entiendo que un emprendimiento es algo un poco más simple, o sea, un poco más fácil de una persona que puede, o sea, que le surge una idea y que decide iniciar ese negocio, ese emprendimiento. Pero hay algunos parámetros a seguir, hay algún plan de negocio que uno deba tener y no simplemente lanzarse así porque sí. La experiencia nos enseña que es vital primero hacer una validación temprana antes de hacer esfuerzos o inversiones importantes en sentido económico. El emprendedor típicamente es un apasionado de lo que quiere perseguir con su negocio. Muchas veces el emprendedor se lanza a resolver una necesidad en el mercado que es una extensión de una necesidad o un dolor propio. Muchos emprendimientos están conectados a dolores propios y ellos buscan cómo cambiar el mundo, y entonces hay esta carga emocional importante, ¿no? dentro del emprendimiento. El riesgo de eso es que a veces dejamos que la pasión le gane a la razón, y he conocido muchísimos emprendedores que creen que tienen una idea genial y ponen hasta el último centavo, hipotecan la casa, consiguen plata de donde no tienen y se lanzan sin ninguna clase de planificación temprana, porque piensan que emprender es eso, es un salto al vacío. A mí me gusta muchísimo una herramienta que hemos utilizado con emprendimientos, bueno, relacionado a emprendimientos desde hace probablemente la última década, y hay una herramienta muy fácil, se la encuentra en internet, es fácil de entender, es fácil de resolver, que se llama el Business Model Canvas. Es un lienzo, una hoja de papel literalmente, con 9 preguntas. 9 grandes preguntas para entender si tengo o no tengo un negocio entre manos. Porque si no puedo llegar a una conclusión clara de que efectivamente tengo algo que quiere la gente, sé a quién quiero hablarle, cómo voy a ganarme esa relación, cómo voy a construir esa relación con ellos, qué voy a vender, qué voy a gastar y cuánta rentabilidad me puede generar eso, incluso con algunas proyecciones y algunas suposiciones. Si no arrancamos desde allí, es muy fácil cometer errores estratégicos. Entonces, sí que es vital que el emprendedor garantice que toma pasos en firme. ¿Va a ir más rápido que una empresa grande? Sí, pero eso no significa que debe hacerlo de manera irresponsable o de manera poco planificada. Hay que hacer un paso previo. Yo les recomiendo, googleenlo, se llama el Business Model Canvas o el lienzo de modelo de negocio. Si uno sabe responder esos 9 cajoncitos, ya uno ya tiene algunos pasos previos importantes. Ok, volviendo un poco al tema de las redes sociales, me gustaría preguntar qué redes sociales o qué plataformas han sido las más utilizadas en estos meses de cuarentena y cómo ha cambiado la forma de crear contenido de acuerdo a esta emergencia sanitaria, a esta crisis por el COVID-19. Bueno, en este tiempo hemos visto que las plataformas que más se movieron y las que han cambiado realmente la forma en cómo empezaron y cómo ahora son todas las que son de delivery, todas las que nos han ayudado a facilitarnos la vida, todas las que nos han ayudado a hacer mercado, todas esas que pueden movilizarse fuera de sus casas. Y también en las redes sociales hemos visto que ahora hay un manejo mucho más importante en el tema de Instagram. Facebook también todavía se mantiene, pero las personas ya están migrando a esta red social. Y aquí hemos visto que es importante, como decía Guillermo, que no solamente se trate un canal de difusión de total información, sino que las redes sociales son para poder interactuar, para poder conocer más a nuestro consumidor. Entonces, ¿qué está pasando en el tema del contenido?
muchos de ellos están volcándose, como decía al principio, a generar mucho tema de promoción, mucho tema de sí estoy yendo a domicilio, etcétera, pero se están olvidando de lo más importante que es la interacción y que dentro de esa interacción nosotros podemos reconocer cuáles son las necesidades de nuestro cliente y cómo podemos cubrirlas. Entonces, también he visto que en el tema del desarrollo del contenido, al no tener una guía, todos empezaron a hablar solamente del tema del coronavirus. Entonces, se olvidaron también, o sea, estábamos haciendo una parte de marca, por decirlo de alguna forma, y se olvidaron también de cómo hacer un proceso de compra o cómo poder mostrar en este tiempo cuáles son sus parámetros o cuáles son los procedimientos que están realizando para poder ofrecer su servicio con medidas de seguridad. Entonces, dentro de esta parte, vuelve a pasar el tema de la planificación. Entonces, muchos de ellos lo que han hecho es ver cuentas parecidas y replicar lo mismo. Entonces, es importante que aquí volvamos a recordar esto que les decía, que hagamos un contenido que interactúe con la gente. Por eso tenemos en las redes sociales muchos etiquetas, muchos otros recursos que nos permiten conectar con el consumidor y eso nos va a ayudar a nosotros a saber lo que necesitan y estar justo con lo que ellos quieren y va a ser mucho mejor para nuestros emprendimientos y nuestras marcas. Okay. Claro, es sumamente importante, ¿no? Tener esa relación directa con el cliente, ¿no? Incluso para saber qué ofrecerle, cómo ofrecerle y qué es lo que necesita. Ahora, bueno, vamos a dar paso a nuestro segmento de datos curiosos para poder conocer algunas curiosidades y algunos datos sobre los emprendimientos, sobre esta vida de emprendedores. Hay cerca de 12 millones de negocios pequeños en Latinoamérica y el Caribe. Las pequeñas y medianas empresas representan el 90% de los negocios en América Latina, generan más de la mitad de los empleos y una cuarta parte del Producto Interno Bruto. ¿Sabías que cerca de 543,000 negocios se crean por Internet cada mes? Toma al menos 5 días abrir un negocio en los Estados Unidos, pero el mismo negocio tardaría 107 días en empezar a funcionar formalmente en otros países como Brasil o Ecuador. Desde 1990, las grandes transnacionales han despedido a 4 millones de personas, pero las microempresas han creado 8 millones de empleos nuevos. ¿Sabías que los negocios de pintalabios tienen mayor éxito en épocas de crisis? La empresaria Elena Rubinstein se dio cuenta de que en periodos de crisis económica se venden mucho más pintalabios que en épocas de bonanza y crecimiento. Cuando una mujer no puede gastar en vestidos o ropa, opta por los labiales. Hemos visto que en el Ecuador varias personas han sido desvinculadas de sus empresas, ¿no? Estaba leyendo unos datos de que aproximadamente 66,000 funcionarios están ahora desempleados y fueron desvinculados de instituciones y de empresas. Con eso, yo entiendo que hay algunas personas que recibieron tal vez su liquidación o el pago por el fin de sus servicios. Pero me gustaría saber cómo, o sea, de qué manera pueden ellos, tal vez, si están buscando emprender, en qué deberían emprender, cómo dinamizar su economía propia, su economía personal, poniendo a funcionar sus recursos, porque tenemos en cuenta de que no es tan fácil ahorita ir y conseguir otro empleo, sino que se van a generar muchos más de estos emprendimientos. Pero ¿en qué emprender? ¿En qué áreas en este momento serían las más óptimas para iniciar un negocio? Esa es una pregunta compleja porque se juntan dos factores. Se juntan la necesidad de generar nuevos ingresos, pero también se junta el riesgo de que estamos hablando de condiciones de mercado distintas a las del año pasado, por ejemplo. Tal vez lo único que sí es diferente a años anteriores en el proceso de emprender es que este año la economía está profundamente afectada. Entonces, la capacidad de consumo también está profundamente afectada. Tal vez yo puedo
hacer, como bien dice Gise, implementar redes sociales con muchísima planificación, con muchísimo trabajo de fondo, lanzar un producto espectacular, pero si se llega a considerar que es un producto suntuario, es un producto de lujo en este momento, probablemente mi oportunidad de ingresar al mercado va a ser mucho más baja que si entiendo exactamente dónde hay necesidades presentes que no son consideradas un lujo. Porque la tendencia en este momento de la economía, especialmente de la ecuatoriana, hay que recordar siempre que la economía ecuatoriana ya venía golpeada. Tuvimos el problema de la caída del precio del petróleo, que representa un factor muy fuerte sobre nuestra economía, y encima tuvimos todo este proceso de detenimiento de los negocios y del comercio, ¿verdad? Entonces, el consumidor ecuatoriano está incluso más afectado que los consumidores de nuestros vecinos, peruanos, colombianos, latinoamericanos. Allí hay que ser muy cauteloso en este proceso de emprender para garantizar que salimos con una lógica que primero hace bien los números. Esta es una tarea que la mayoría de emprendedores prefieren dilatar, porque ya lo dijimos hace un momento, el emprendedor es apasionado, el emprendedor tal vez sabe algo de lo suyo. Yo asumo que cuando Gise decidió lanzar su agencia, Gise entendía el poder de las redes sociales y decía, no, esto va a cambiar la realidad de cómo nos comunicamos. Yo voy a convertir esto en un negocio. Todo mi conocimiento, toda mi experiencia, todo lo que he caminado lo voy a convertir en un negocio. Y el fuerte de Gise de seguro es toda su ciencia en su negocio, ¿verdad? Pero a la mayoría de nosotros nos cuesta toda la parte de discutir los números, la parte financiera, los análisis financieros. Y una empresa o un emprendimiento no puede subsistir si no hay un buen análisis financiero. Y si yo no sé hacer un análisis financiero, si yo no sé hacer, por ejemplo, un estado de pérdidas y ganancias proyectado para el primer año de nuestro negocio, que suena una cosa súper técnica, pero si no sé resolver esa tarea, es muy probable que me equivoque. Es cierto que hay un potencial gigantesco con las redes sociales, estoy de acuerdo, y Gise de seguro maneja todos los números, pero la gran desventaja es que antes yo ponía un negocio en esta calle y máximo había 2 o 3 negocios parecidos. Ahora estoy poniendo un negocio en una calle donde hay 1000 negocios parecidos. Entonces, ahora es todavía más importante diferenciarlos. Y creo que lo que se maneja a nivel de estrategia de redes sociales, que bien mencionaba Gise hace un momento, es vital, porque ahí también tiene que haber diferenciación. No es solo un copia-pega. Ahí también hay que garantizar que demostramos por qué debe venir a trabajar con nosotros, y eso le va a dar más fuerza a nuestro emprendimiento. Me gustaría primero presentarles nuestro segmento de Geekteños, donde vamos a presentar diferentes aplicaciones que han sido bastante utilizadas en estos tiempos de cuarentena. La cuarentena nos ha encerrado por más de 70 días y el entretenimiento y conexión digital se convirtieron en los protagonistas de la época. Hoy en Geekteños te contamos cuáles fueron las apps más utilizadas a lo largo de este confinamiento. Zoom. Sin dudas, esta fue la salvación de las reuniones de teletrabajo, las clases virtuales y hasta las reuniones familiares. Esta aplicación ha superado los 300 millones de usuarios en este tiempo y se ha convertido en una de las más utilizadas. Rappi. Los antojos y ganas de una rica comida no fueron un problema para los confinados. Rappi fue la aplicación de delivery más utilizada alrededor del mundo. Además, se ha convertido en una fuente de empleo para muchas personas que fungen como repartidores. Parchís. Algunos lo llaman el fenómeno de la cuarentena. Este juego tuvo más de 3 millones de descargas entre marzo y mayo. Los desafíos entre amigos y las partidas competitivas convirtieron a Parchís en uno de los juegos estrella de la cuarentena. Calm. El estrés, la ansiedad y la desesperación invadieron a todos los confinados. Es por eso que Calm, la aplicación para relajación y meditación, también se posiciona como una de las más descargadas. Ahora sí, la última pregunta. ¿Estamos nosotros como ecuatorianos en sí preparados para explotar esta área digital? Tenemos, no sé, el conocimiento, los recursos o lo que sea para poder pasar gran parte de nuestra vida a esta área digital? Bueno, creo que es un reto que nos ha exigido muchísimo. Cosas tan sencillas como entender que sí necesitábamos buena conectividad en casa, porque una cosa era llegar en la noche, poner Netflix o YouTube
y ya disfrutar de algo de internet en casa, a de repente tener 4 o 5 adultos conectados, haciendo videollamadas, teniendo sesiones de trabajo, 2, 3 niños haciendo sesiones de escuela por videollamada también, y consultas, y tareas, y trabajo, y entretenimiento. Entonces, creo que los temas de conectividad, aunque mejoraron muchísimo en el Ecuador en los últimos años, todavía ahora le han puesto mucha más presión, mucho más, se llama mucho más estrés sobre la capacidad de ancho de banda. Entonces, ahí creo que podemos mejorar, es necesario mejorar las capacidades de conectividad. Y luego la realidad que tenemos en las ciudades no es una realidad que se le parezca en lo absoluto hacia las zonas rurales y más aún a las zonas más alejadas de las grandes ciudades. Y yo diría que el segundo factor es algo que está científicamente demostrado. Las experiencias en persona todavía no pueden ser reemplazadas por las experiencias virtuales. Incluso las conexiones emocionales entre compañeros de trabajo, amigos, familia, pareja. Y creo que estamos dejando esa parte humana dentro de todo el proceso del tele, como bien has dicho, ¿no? Todo el remoto nos está quitando las interacciones humanas que son vitales para sobrevivir como sociedad, para tener este equilibrio mental, esta paz que es necesaria, porque finalmente somos seres gregarios, vivimos en comunidad. Muy bien. Gigi, ¿tienes algún comentario al respecto? Sí, bueno, sí, yo creo que hemos crecido muchísimo en el tema de conectividad, pero como decía Guillermo, no debemos olvidarnos también del tema de las situaciones rurales y cómo ellos lo están viviendo en este tiempo. Creo que es importante también en este tema manejar un plan de contingencia, cómo las personas que no pueden conectarse pueden tener acceso a la educación o cómo pueden también acceder a todos los recursos, ¿no? Porque he visto muchos reportajes, incluso campañas ya en redes sociales de personas que tienen que ir literal a la montaña, a un árbol para poder conectarse. Entonces, creo que antes de, bueno, esto nos cogió a todos como de imprevisto, pero sí debían haber planes para las personas que no pueden conectarse. Bueno, creo que sí, sin lugar a dudas, esta crisis no tiene precedentes, ¿no? No hemos, por lo menos esta generación, no ha vivido algo similar a este tema del COVID, pero nos vamos adaptando, ¿no? Y bueno, esperamos que esta nueva normalidad nos traiga algo positivo, ¿no? Sea como personas, sea como empresarios, como emprendedores en los negocios, en redes sociales, en todos lados. Y bueno, les agradecemos muchísimo. Y bueno, espero que también a todos nuestros televidentes este tema haya sido de su interés. Les agradecemos mucho y que tengan una buena noche. Hasta pronto.